Bienvenidos todos a esta charla titulada Cuando el desarrollo se cruza con infraestructura, Platform Engineering. Para arrancar, me gustaría contarles un poco acerca de quién soy, por qué estoy acá y un poco acerca de la charla. Mi nombre es Leandro Dardic, tengo más de 10 años de experiencia en IT, principalmente en el área de desarrollo, pero también en otras áreas relacionadas como infraestructura y también networking. Actualmente me desarrollo como Principal Engineer en Southworks. Y durante el último año y medio aproximadamente, junto con mis equipos, tuve la suerte de estar trabajando en el desarrollo de la plataforma para un software as a service para uno de los grandes clientes de la industria. El objetivo de charlas es contarles un poquito acerca de qué vendría a ser Platform Engineering, un poco acerca de sus objetivos, responsabilidades, desafíos, algunos de los ejemplos en los cuales qué consiste Platform Engineering, y compararlo contra un poco el perfil de LSRE, que es un perfil que nosotros ya conocemos un poco más. La charla está enfocada principalmente a dos públicos distintos, desarrolladores por una parte, SRE por el otro, pero también para aquellos que estén interesados en entender cómo acelerar el desarrollo de software en proyectos, digamos, que estén compuestos por diversos equipos, ¿sí? Diversos en cuanto a tamaño, diversos en cuanto a ubicación geográfica, diversos en cuanto a práctica, ¿sí? Dicho eso, arrancamos con la presentación. Primero que me gustaría hacer un poquito de historia, para que se entienda un poco acerca de los fundamentos de dónde viene esto que sería Platform Engineering. Me retrotraigo entonces un poco a un tiempo, algunos años atrás, ¿sí? Tiempo en el cual la mayoría de las aplicaciones eran monolíticas, lo que significa que todo, desde frontend, backend, lógica de negocio y demás, estaba contenido dentro de un mismo programa, de un mismo codebase. Los flujos de deployments en líneas generales eran mucho más simples que los actuales. Algún hook de CDN, subir un archivo por FTP, importar algo en Tomcat, pero en líneas generales eran bastante simples y por sobre todo eran manuales, ¿sí? O asistidos en el peor de los casos. Los servidores en su mayoría estaban on-premises o en algún data center, pero en líneas generales se tenía acceso tanto al sistema operativo como en algunos casos particulares cuando estábamos hablando de un ambiente virtualizado al fierro, ¿sí? al servidor en sí mismo. Los perfiles en su mayoría consistían en desarrolladores y sysadmins, siendo los primeros aquellos que desarrollaban las aplicaciones y los sysadmins los segundos, los que se encargaban del deployment, la configuración de los servidores, parches y demás. Y en cuanto a los orígenes de datos, en líneas generales eran pocos en cuanto a su cantidad, ¿sí? Principalmente porque eran aplicaciones monolíticas, como en su tipo, ¿sí? Principalmente base de datos SQL relacionales de diversos vendors. Me vengo un poco más adelante en el tiempo, a un tiempo un poco más actual, ¿sí? Esas aplicaciones monolíticas se transforman en microservicios, ¿sí? Microservicios que tienen funciones determinadas, específicas, y que están manejadas por potencialmente distintos equipos, ¿sí? Distintos equipos en ubicaciones geográficas distintas, potencialmente, y que son autónomos entre sí. Estos flujos de deployment simples se transforman en flujos de deployment mucho más complejos, en los cuales aparecen los conceptos de checks, de gates, distintos niveles de aprobación. Surge el concepto de CI/CD, el cual trata de mejorar el tiempo desde que una feature está disponible, está desarrollada, hasta que está disponible para el usuario para ser utilizada. Surgen los contenedores a solucionar uno de los grandes problemas en la industria, que era justamente la diferencia entre los ambientes productivos y los ambientes de desarrollo, ¿sí? Trata de, en alguna forma, solucionar ese tema al contener la aplicación justamente en un contenedor y tratar de que el environment donde se vaya a publicar sea lo más parecido posible al que se desarrolla. De la mano de los cloud providers aparecen las aplicaciones Cloud Native, que son básicamente aplicaciones que se conciben desde el minuto cero para poder usar todas las bondades, entre comillas, de estos cloud providers en cuanto a disaster recovery, en cuanto a escalabilidad, en cuanto a funcionalidades, mensajería y demás. De la mano de las aplicaciones Cloud Native surge el concepto de infraestructura como código. Infraestructura como código le permite justamente a estos equipos que manejan estos microservicios de alguna forma definir un poco la estructura, ¿sí? Los recursos que van a usar, de forma de código, de forma declarativa, ¿sí? El objetivo de esto es que no dependan de un tercero para hacerlo por ellos, sino que ellos mismos puedan definir cuáles son sus recursos y puedan mantenerlos. Y para terminar, estos pocos orígenes de datos se transforman en orígenes de datos bastante diversos, no solo en cuanto a su cantidad, ¿sí? Porque potencialmente cada uno de estos microservicios puede tener
un almacén de datos distinto, o varios, sino también en cuanto a su tipo, porque dependiendo de la información, el tipo de información que estos microservicios van a manejar, van a tener distintos tipos de orígenes de datos. En lugar de las bases de datos relacionales, SQL, comunes y corrientes que conocemos todos desde el principio de los tiempos, surgen las bases de datos semiestructuradas, no estructuradas, tabulares, de distintos tipos. En base a eso, cada uno de estos equipos, para poder ser realmente autónomo, de repente tiene que conocer un montón de herramientas que anteriormente no tenía que conocer porque justamente no tenía necesidad, por la parte de containerización, Kubernetes, Helm y Docker, prometidos para la parte, por ejemplo, de monitoring, herramientas de CI/CD, Azure Pipelines, Jenkins, pueden ser otras, GitHub Actions, por ejemplo, temas de seguridad como OWASP, Cloud Providers, Azure AWS, GCP, por ejemplo, Terraform para infraestructura como código, y alguna identity provider como Okta, Auth0, B2C y demás. Y todo esto sin haber escrito una sola línea de código que realmente le dé valor a la aplicación o que genere una feature que pueda ser consumida por alguien. El siguiente es un quote de la HashiCorp de este año, que yo creo que resume bastante bien cuál es la motivación justamente de Platform Engineering. Y justamente tiene que ver con que distintos equipos, dentro de un mismo proyecto, constantemente están construyendo lo mismo una y otra vez, en lugar de delegar esta tarea a alguien en común. Ahora bien, ¿qué es Platform Engineering? Platform Engineering es una disciplina que básicamente trata de que cada uno de estos equipos que manejan cada uno de los componentes de la aplicación sea autosuficiente en un contexto cloud native, ¿sí? Nuevamente, que no dependa de un tercero, un equipo de operaciones para poder ser autosuficiente, ¿sí? Y esto lo hace básicamente creando herramientas, flujos y definiendo buenas prácticas, ¿sí? Justamente como les decía, esto viene motivado porque distintos equipos dentro del mismo proyecto tienen básicamente el mismo set de necesidades, porque pertenecen justamente al mismo proyecto. Pero los flujos de trabajo de cada uno de estos equipos son levemente distintos. El producto de Platform Engineering, como habrán dado cuenta, es básicamente una plataforma, ¿sí? Una plataforma que, en la bibliografía la van a encontrar que también la refieren como Internal Developer Platform o IDP por parte de sus siglas en inglés, ¿sí? Y una cosa que yo creo que es mucho más importante cuanto a Platform Engineering es que, a diferencia de otras áreas que buscan el User Experience, es un área que está enfocada en Developer Experience, ¿sí? Es decir, no está enfocada en el cliente, en el consumidor de la aplicación, sino en quien desarrolla la aplicación. Ustedes pueden pensar como en Platform Engineering como una serie de bloques Lego, por ejemplo, ¿sí? Una serie de building blocks, ¿sí? Los cuales se encargan básicamente de resolver algunas necesidades comunes que tienen los distintos equipos dentro de un proyecto, ¿sí? Y luego, más allá de eso, cada uno de los equipos de producto, cada uno de los equipos de programa, que son aquellos que efectivamente desarrollan las features, lo que van a hacer es reutilizar los bloques, van a sumarle lógica de negocio y van a crear una feature que va a ser consumida por un usuario, ¿sí? Como ven, tipo de plataforma no tiene una injerencia directa o un impacto directo en el cliente, sino que tiene un impacto directo en los equipos de desarrollo que a su vez aceleran el desarrollo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de Platform Engineering? El primero, y yo creo que es el más importante, es, efectivamente, como los estaba nombrando, acelerar el desarrollo, ¿sí? Y con acelerar el desarrollo, en líneas generales, me refiero a reducir una métrica que se llama time to market, ¿sí? Y esta métrica que se llama time to market básicamente define la cantidad de tiempo que pasa entre que una feature está terminada, está codeada, está cerrada, está testeada y que un cliente pueda acceder a ella, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Básicamente definiendo, como les decía, una serie de buenas prácticas, procesos, lineamientos, herramientas que le permiten a los distintos equipos hacerse cargo de lo que es realmente importante y valioso, desarrollar una feature, sacándole del medio todos esos problemas comunes o recurrentes que tienen equipos dentro del mismo proyecto, ¿sí? Eso lo hace definiendo lo que en la bibliografía ustedes van a encontrar, que habla de Golden Path. ¿Sí? Golden Path es básicamente una serie de buenas prácticas, ¿sí? De formas de hacer ciertas cosas, de resolver ciertos problemas, los cuales todos los equipos dentro del mismo proyecto pueden compartir. Segundo punto, yo creo que es muy importante, pero muchas veces pasa por abajo del radar, tiene que ver con asegurar compliance y seguridad.
en proyectos corporativos, en proyectos grandes, dependiendo del tipo de información que se maneje, PII, IPA para lo que es datos de salud, o incluso en aplicaciones en las cuales se manejen datos de varios clientes, no es que haya instancias distintas por distintos clientes, sino que es una única instancia, un único software y que maneje información de distintos clientes y hay una necesidad de segregar esa información. Platform Engineering es una capa adicional que se agrega al desarrollo que se encarga justamente de asegurar que el manejo de datos sea correcto, ¿sí? Que nadie pueda acceder a información que no tiene que acceder y que la información se maneje de forma segura y que cumpla con todas las regulaciones. A su vez, esto lo hace justamente proporcionando justamente un marco de trabajo. Un marco de trabajo sería básicamente una serie de herramientas, lineamientos y buenas prácticas que todo el mundo dentro de un proyecto tiene que seguir. De modo que cada uno de los equipos no tenga que reinventar la rueda cada vez que tenga que hacerlo. Y el último punto, yo creo que es no menos importante, tiene que ver con esconder la complejidad. Y con esconder la complejidad me refiero a tratar de hacer que todas estas cosas que estén dando vueltas por ahí, todos estos problemas recurrentes, los absorbe la plataforma, y que le proporcione a los distintos equipos interfaces simples en las cuales puedan configurar lo justo y necesario que tienen que configurar y que no tengan que encargarse de la problemática en sí. Dicho eso, la responsabilidad del equipo de plataforma varía un poco en cuanto al ciclo de vida del proyecto. En una primera etapa, Platform Engineering se encarga de provisionar ambientes, definir estas estrategias que les sigo comentando, estrategia de cloud, qué servicio usar para publicar tal tipo de servicio, por ejemplo, tal tipo de componentes, si tengo una API, cuál servicio tengo que usar. Ustedes habrán visto que básicamente todos los cloud providers ofrecen no menos de 5 o 6 alternativas para publicar el mismo tipo de aplicación. Esto también tiene un impacto en la optimización de costos, ¿sí? Políticas de versionado, cómo se ve versionado, política de Git, cuál es la estrategia de branching que vamos a usar, políticas de CI/CD, cuáles son las validaciones mínimas que tiene que cumplir algo para poder publicarse, aunque sea un entorno de desarrollo, cómo va a ser el despliegue a cada uno de esos ambientes y cuáles son las aprobaciones que se necesitan, política de login, por ejemplo, ¿sí? Qué información se va a guardar, dónde se va a almacenar, cómo acceder a ella, cuál es el esquema. ¿Sí? Esto tiene una vital importancia más adelante cuando llega un punto en el cual se establecen dashboards de monitoreo. En una segunda etapa, el equipo de plataforma es el que se va a encargar de conseguir la aprobación de parte del área de IT o del área de security sobre la seguridad de la aplicación, ¿sí? Y a su vez tratar de preparar que esta misma esté preparada para un entorno productivo, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con una cuestión de que los ambientes de desarrollo suelen ser, en cuanto a seguridad particularmente, manejo de datos y demás, entornos mucho más relajados. ¿Por qué? Porque no existe información de los clientes, no existe información real, la información es sintética, no hay ningún problema, pero cuando nosotros nos movemos a un entorno productivo donde se maneja información real de clientes, hay que asegurarse justamente de que la aplicación esté apta. Y finalmente, en una etapa un poco más cercana al momento en el cual esta aplicación está accesible en cierto punto para la población general, para todos los usuarios, el equipo de plataforma se va a encargar de crear dashboard de monitoreo, ¿sí? En el cual de forma proactiva, no reactiva, vamos a ver el estado general de la aplicación, ¿sí? Vamos a poder ver si hay algún error, cuyo objetivo primordial es básicamente enterarse de algún problema antes de que nos llame por teléfono un cliente enojado, ¿sí? Y a su vez, en el caso de que pase algo, crear una serie de alertas para notificar a quien sea el correspondiente. Esta primera etapa es lo que llamo yo la etapa de cuello de botella, porque verán, es el momento en el cual el equipo de plataforma tiene su mayor injerencia, ¿sí? Y en el caso de que no pueda seguir el ritmo del proyecto, más allá de acelerar, como es uno de los objetivos, va a atrasar el desarrollo. Dicho esto, ¿cuáles son los desafíos del equipo de plataforma? El primero y principal es, como les comentaba, hacer un cuello de botella, ¿sí? El equipo de plataforma tiene que ser un equipo que tiene que estar muy aceitado en cuanto a su funcionamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, si el equipo de plataforma no puede cumplir con el ritmo del proyecto, no puede proporcionar las cosas que se requieren en un tiempo determinado, en el tiempo que se necesitan, más allá de acelerar, va a atrasar el desarrollo. El segundo punto, que muchas veces en la bibliografía se obvia, yo creo que es muy importante y en mi experiencia fue uno de los puntos que fueron más difíciles
el proyecto en el cual estoy trabajando, tiene que ver con transmitir el conocimiento y la adopción de todas estas cosas que nosotros definimos del lado de la plataforma, ¿sí? Primero principal, crear documentación. Crear documentación que sea correcta, sea suficiente y que sea descriptiva, ¿sí? El objetivo no es que solamente la consuman los equipos que están trabajando actualmente en el proyecto, sino que a su vez sea transferible a todos los equipos que puedan sumarse. A su vez, la parte de adopción, ¿sí? Nosotros podemos definir cosas, pero si nadie lo adopta del lado de los equipos de desarrollo, para nada va a servir y vamos a estar gastando tiempo, por consiguiente, dinero, ¿sí? Entonces, la parte de adopción tiene que ver con dos patas. Una tiene que ver con, efectivamente, dar soporte a los equipos en la adopción, y la segunda con asegurarse de que todo el mundo lo adopte en tiempo y forma, ¿sí? Hay algunas cuestiones que el equipo de plataforma trabaja, en las cuales hay que hacer un cambio, hay que adoptar un cambio en particular de una forma determinada en un momento del tiempo determinado, ¿sí? Y si la adopción es gradual, se pueden generar más problemas de los que se solucionan. Siguiente punto tiene que ver con los roadmaps, ¿sí? Y es que básicamente cada uno de los componentes de la aplicación tiene deadlines distintos. Y justamente el equipo de plataforma es el que tiene que tener la suficiente cintura para poder moverse y encajar en esos deadlines, ¿sí? Porque nuevamente, si un componente determinado tiene una necesidad que la tiene que cumplir el equipo de plataforma y no la cumple, va a estar atrasándose, ¿sí? Pero a su vez el equipo de plataforma no responde a un único equipo, sino que responde a un proyecto, por lo cual tiene que encajar, hacer que su trabajo encaje en los deadlines de diversos componentes, ¿sí? Lo que es muy difícil en el caso de que tengan deadlines agresivas. Y el último punto, que es algo que sí noté en mi experiencia, es ser visto como un área de costo, ¿sí? La realidad es que Platform no genera ninguna feature, ¿sí? Si ustedes le preguntan a alguien que esté viéndolo del lado del usuario qué es lo que hace Platform, probablemente les diga, no tengo idea. Y es correcto, ¿sí? Platform no entrega ninguna feature, ningún producto, nada que un cliente consuma, ¿sí? Pero a su vez es un área de costos, ¿sí? Es un área en el cual se invierte dinero, es un área que da soporte a los distintos equipos. Por lo cual muchas veces uno de los desafíos es poder transmitir correctamente qué es lo que está haciendo el equipo de plataforma y por qué le está dando valor. Dicho esto, algunos ejemplos prácticos sobre lo que estuvo haciendo Platform, lo que puede hacer Platform, lo que cubriría Platform Engineering, por dicho, ¿sí? Yo les hablé de objetivos, les hablé de desafíos, les hablé de responsabilidades, pero nunca les comenté qué es tangiblemente lo que hace el equipo de plataforma. Yo acá tengo resumido uno de los puntos. La realidad es que no es un one fits all, no existe un único set de tareas, un único set de cosas que hace el equipo de plataforma, sino que depende del proyecto, ¿sí? Voy a tocar algunos de los puntos estos, los más importantes, creo yo. Primero tiene que ver con definir lineamientos y estrategias, ¿sí? Que puede parecer un poco trivial, pero no lo es. Definir lineamientos y estrategias incluye, por ejemplo, Service Discovery, ¿sí? Cómo cada uno de los componentes de la aplicación se conoce entre sí. Un tema de comunicación, ¿sí? Cómo estos componentes se van a comunicar, si estamos en una solución que sea event-driven, si se van a comunicar a través de eventos, cómo lo van a hacer, cuáles son los esquemas, ¿sí? Qué tipo de evento esperar del otro componente, ¿sí? O si se va a comunicar a través de una API REST, implementar, por ejemplo, una API Gateway. Política, por ejemplo, de manejo de información de los clientes. Nuevamente, estoy manejando datos de varios clientes. ¿Cómo asegurar de forma, a nivel de datos, de acceso a datos, que la información entre varios clientes no se mezcla, ¿sí? Row Level Protection. Políticas de login. ¿Cómo, dónde, qué se almacena la información? El objetivo de esto es tener la información suficiente para que si algo falla en un entorno productivo podamos tener herramientas para poder diagnosticarlo. E incluso también acerca del uso de los cloud providers, ¿sí? ¿Qué servicio usar para determinado fin? ¿Cuál es el tier que tengo que usar? ¿Sí? O el SKU, la cuestión de optimización de costos, hasta lo más elemental como podría ser cómo le llamo un recurso para que no colisione con los recursos de los otros equipos o de otros ambientes, en caso de que la segmentación sea lógica. Por otra parte, otra de las áreas de práctica del equipo de desarrollo, en el caso que estemos usando, por ejemplo, un clúster de Kubernetes clusters de Kubernetes para publicar nuestras aplicaciones, tiene que ver con crear Helm charts que escondan la lógica del despliegue, ¿sí? Ustedes sabrán,
yo tengo que hacer un despliegue a un clúster de Kubernetes, tengo que definir un montón de recursos. Los servicios que me van a proporcionar la capacidad de exponer mi servicio para afuera, un HPA, por ejemplo, que me vaya a definir cómo va a escalar mi aplicación, cantidad de réplicas, accesos a certificados y secrets, manejo de secrets, rotación de keys y más cosas del estilo. El objetivo de Platform en este caso es crear algunos Helm charts, los cuales tengan algunos parámetros, expongan parámetros, todos con sus correspondientes valores por defecto, y que los equipos de desarrollo solamente tengan que preocuparse por decirle al Helm chart: hola, quiero publicar una instancia como mínimo de mi aplicación, quiero que cuando exceda el 70% del uso de memoria escale automáticamente hasta 3. Y el tercer punto, que yo creo que es uno de los más importantes, tiene que ver con crear componentes de infraestructura como código reutilizables. ¿Sí? Esto es algo que parece trivial, pero el objetivo de esto es simplificar el provisionamiento de todos los recursos, encapsulando toda la lógica no necesaria y exponiendo justamente algunos parámetros si le interesan a los equipos de desarrollo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Básicamente, que solamente puede confiar lo que tienen que confiar y que venga por decantación algunas cuestiones globales como políticas de seguridad y cosas. Voy a saltearme algunos de los puntos porque creo que hice poco en los 3 más importantes. Y lo que me gustaría hacer ahora es tratar de correlacionar un poco el perfil del Platform Engineer con el perfil del SRE, que es un perfil que nosotros tenemos un poco más en la cabeza y que conocemos. Una cosa importante que me gustaría mencionar acá es que básicamente son disciplinas complementarias, ¿sí? Es decir, que por tener un equipo de plataforma no significa que no voy a tener un equipo de DevOps, un SRE, sino que son disciplinas que son complementarias, no son tangencialmente opuestas, sino que son disciplinas que tienen que ir de la mano. Como principal diferencia, yo encontré o puedo decir que el equipo de Platform Engineering se basa básicamente en acelerar el desarrollo. ¿Sí? ¿Cómo? Sacando todas esas pequeñas trabas de los equipos. Sin embargo, el equipo de SRE se encarga de asegurar la fiabilidad, ¿sí? Como el nombre lo dice, reliability. Ambas disciplinas comparten algo en común, que es básicamente que tratan de eliminar lo que Google en su handbook llama el toil, ¿sí? Que son simplemente todas esas cuestiones repetitivas, automatizables, que hacen todos los equipos. Y, por último, Platform Engineering se encarga de garantizarle a cada uno de estos equipos de desarrollo una experiencia self-service. Con self-service me refiero a que cada uno sea autónomo, que no tenga que depender de un equipo de DevOps, un equipo de lo que sea, sino que tenga todas las herramientas suficientes para hacer el desarrollo de punto a punto. Y por contraparte, el equipo de SRE trabaja junto con los desarrolladores. Es decir, Platform Engineering les garantiza una experiencia self-service y SRE trabaja junto. Y para cerrar, me gustaría mostrar algunos números, algunos indicadores que salen del último reporte State of the Cloud de HashiCorp, que me parecen bastante interesantes en cuanto a impacto de la disciplina de Platform Engineering. El primero y principal habla de que el 86% de las empresas, obviamente que participaron del reporte, que son empresas con cierto tamaño, se apoyan en equipos de plataforma. El 89% de estas empresas ven la seguridad como un factor clave para el éxito de su estrategia de cloud, ¿sí? Justamente este tema de seguridad y compliance es algo que es bastante, es una responsabilidad bastante grande del equipo de plataforma. Y finalmente, como para ir cerrando, básicamente la proyección, se cumple obviamente, es que en los próximos 2 años la cantidad de flujos de datos corriendo en cloud providers se estima va a subir un 85%, alcanzando un total de un 61%. ¿Sí? Como verán, Platform Engineering es una disciplina bastante nueva, ¿sí? Y todo apunta a que va a seguir creciendo. Dicho esto, me gustaría agradecerles por su tiempo, por haber visto la charla. Espero haber despertado un poco de la inquietud en el tema, haberles explicado algo lo suficiente como para que investiguen un poquito más. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar conmigo en cualquiera de mis redes sociales. Están en la presentación. Muchas gracias.
Estamos aquí luego de una excelente charla por Leandro Dadix sobre Platform Engineering. Estamos también con Leandro del otro lado de la pantalla. Y gracias a ustedes por estar ahí. Acuérdense que en Subcard, en el chat, pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas, así se las leemos en vivo a Leandro. Gracias, Leandro. Entonces, ¿te parece si arrancamos? Ya tenemos un par de Por preguntas. supuesto. Buenos días. Buenas. Che, acá preguntan, desde tu punto de vista, Francisco pregunta cuál es el mejor servicio cloud. No sé si para apoyar el desarrollo de esto, pero bien. Es una muy buena pregunta, de hecho. La realidad que, a ver, va un poco en gustos, va un poco según las necesidades. Yo una de las cosas que creo al respecto es que no hay un servicio que sea ampliamente mejor a los demás, sino que, bueno, depende un poco de las necesidades de cada uno de los proyectos. En línea general yo trabajo con Azure en su mayoría, sin embargo, bueno, también he trabajado con AWS y la verdad que los servicios que dan son muy buenos también. También incluso se puede valorar alguna estrategia que sea multicloud. Yo la verdad que, siendo sincero, no me casaría con un servicio de cloud en particular, sino que trataría de evaluarlo según el proyecto, ¿sí? Y en el caso de que sea necesario tener alguna estrategia de disaster recovery o de high availability, la cual realmente requiera tener distribuida la infraestructura y demás, incluso tal vez tenerlo en varias clouds. Incluso hay algunas herramientas bastante interesantes que permiten, por ejemplo, manejar, en el caso de Kubernetes, servidores de Kubernetes corriendo en distintos cloud providers, como si fuese un único clúster, una serie de clusters, por lo cual yo creo que, sinceramente, no me animaría a decir que uno es mejor que el otro, ni mucho menos, sino también tal vez buscaría algo que sea acorde al proyecto y también evaluaría alguna estrategia que sea multicloud en el caso de ser necesario. Perfecto. Che, bueno, y acá preguntan, ¿qué opinas de Atlassian como plataforma? Es una buena pregunta y me gustaría saber un poquito más acerca de qué se refieren con Atlassian, o sea, qué herramientas de Atlassian particularmente. Bien. Como plataforma. Bueno, entonces esperemos que Pablo por ahí haga un follow-up de esa pregunta. Al respecto de eso, yo lo que te pregunto, justamente yo trabajo muy cerca de los equipos de platform también, y me interesó esa parte que hablaste sobre como que se ve como un centro de costo y no de monetización, digamos. Quería por ahí preguntarte, a nivel organizacional, para vos, ¿cuál es un buen enfoque para hacer la parte, por ahí mal utilizando la palabra, pero la parte como política de como, no defender, pero como digamos, conseguir consenso alrededor de por qué es necesario y cómo visibilizar el valor indirecto? Porque es cierto, no generas algo que vende, pero quizás sin eso no podrías generar lo que vende a la velocidad que lo necesitas. Justamente, sí. Y yo creo que esa es una de las cosas que es, a ver, es uno de los grandes desafíos que tiene Platform Engineering. Porque justamente, como vos decís, lo que nosotros generamos en realidad tiene un impacto indirecto en las features que se entregan al cliente. ¿Sí? Nosotros no creamos una feature, una pantalla, un dashboard que va a ver el usuario final, sino que lo que hacemos es, en cierto punto, acelerar el desarrollo e incluso internamente también hay unas cuestiones que también son difíciles de medir, porque muchas veces el impacto en la aceleración en el desarrollo tampoco es directa. ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, en los slides que usé durante la charla, particularmente en el cual hablaba de las distintas responsabilidades que tenía el equipo de plataforma en las distintas etapas del ciclo de vida. Si ustedes se fijan, hay una gran injerencia en un principio del proyecto, pero al mismo tiempo, previo al primer release del producto, ya sea un alfa, un beta o lo que sea, es realmente donde realmente todo este producto, todo este trabajo que hizo el equipo de plataformas, donde empieza a dar sus frutos. ¿Sí? Porque ustedes ahora, a ver, si ustedes trabajaron en proyectos realmente grandes en los cuales tienen que lidiar con información de distintos clientes, información confidencial, información financiera, se van a dar cuenta que conseguir el blessing de aprobación de los equipos de seguridad, de IT, de la empresa, ser compliant realmente con todas las normas de manejo de datos y demás, es algo que no es para nada trivial.
¿sí? Y justamente el equipo de plataforma, parte del producto que hace, lo que genera, es trabajo alrededor de eso. ¿Sí? Lo que se asegura es de que en esa etapa del proyecto, previo al primer release, la mayor cantidad de cosas que sea posible ya hayan sido absorbidas y ya hayan sido implementadas previo a llegar a ese punto, y que no tengamos que reescribir un montón de nuestras aplicaciones para poder hacerlas compliant, sino que desde el minuto cero, siguiendo los lineamientos, siguiendo las políticas que nosotros podemos llegar a definir desde un equipo de plataforma, el camino sea lo más transitable posible, ¿sí? Tratar de sacar todas esas posibles rispidez que tengamos con respecto a eso, ¿sí? Bien, gracias. La pregunta que hacía Pablo era en relación de Atlassian en relación a Jira más Bitbucket. Después hay otra pregunta sobre Azure DevOps. Entonces imagino que tiene que ver con como la suite de CI. De herramientas. Sí, sí. Pero como que Sí. por lo que vos decís, creo que entiendo que lo de Platform va mucho más allá de qué herramientas usas. Sí, sí. De la misma forma como DevOps es algo que pasa a ser, digamos, una filosofía, yo creo que Platform Engineering como que excede particularmente una herramienta en particular. Hay otra pregunta que también, como comentabas, hablaba de si recomendaba o no usar Azure DevOps en el desarrollo. Es un poco lo mismo, ¿no? Yo, volviendo a lo que dije en la primera pregunta, yo no me casaría con una herramienta en particular. Azure DevOps se lleva muy bien con Azure, por ejemplo. Sí. ¿Sí? De la misma forma como también GitHub Actions podría llevarse bien con Azure o con AWS, ¿sí? Yo creo que no hay un one fit all, sino que es algo que se evaluaría, digamos, de proyecto en proyecto. Si me preguntás sobre la suite de herramientas de Atlassian, Jira, Bitbucket, Confluence, la verdad que creo que son herramientas que son muy buenas, ¿sí? Que cumplen su función más que bien, ¿sí? Pero nuevamente, yo no me casaría con una herramienta en particular para todos los proyectos, sino que trataría de buscar la que corresponda para cada uno de los casos, ¿sí? Muchas veces está dado por políticas de la empresa, ya sea del nuestro o del cliente con el cual estemos trabajando, el cual ya viene, digamos, Bien. con algunas herramientas precompradas, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Leandro, te agradezco un montón por tu tiempo, por tu charla excelente, las preguntas de la gente, gracias a usted por hacerlas. Cortamos acá, vamos a un cortecito y seguimos en muy poquito con más Nerdearla 2022.